Placer enorme recibir a Agustín Echevarne. Él es director general de la Fundación Libertad de Progreso, un gran economista. ¿Cómo te va, Agustín? Silvio Sacomani y Nicolás Naves te saludamos. Muy bien, Silvio y Nicolás, un gustazo charlar con ustedes. Igualmente. Agustín, siempre un gusto, siempre un gusto. Bueno, la primera consulta que queremos hacerte tiene que ver, bueno, obviamente con los audios que trascendieron a raíz de Pañuelo, donde destaca que la droguería suizo-argentina, hubo una serie de sobornos, según él, para con Karina Milei y con Lule Menem. ¿Cómo impacta, si es que tiene algún impacto en la economía, este tema? Sí, bueno, yo creo que desde ya tiene un impacto, porque de alguna manera tener sospecha de corrupción en un gobierno que hizo una de sus banderas es ir en contra de la casta, obviamente le pega en una parte muy importante, ¿no? Entonces, lo que pasa con estos audios es lo que ocurre siempre en las campañas electorales, ¿no? Que aparecen denuncias fuertes y después, si son correctas o no, si son ciertas o no, lo sabremos a lo largo de la investigación, y por supuesto hay que investigarlos en profundidad y que caiga quien caiga, ¿no? Pero mientras tanto el daño político y económico ya está hecho. Entonces resulta que las investigaciones tardan años, eso lo sabemos todos, y después tenemos investigaciones que han llevado más de 10 años, por ejemplo, y ahora está Cristina presa, claro, pero presa por hechos que ocurrieron hace un montón de tiempo. Sí, totalmente. Entonces eso creo que es un problema de tener la justicia lenta, y también es una cosa bastante evidente que estos audios fueron grabados durante meses o bastante tiempo. Sí, esto aconteció el año pasado, recordemos. Si mal no tengo entendido, en el mes de abril, junio aproximadamente. Y se dan a conocer ahora. Si el propósito era investigar una causa de corrupción, una vez que los tenés, los largás al público. Ahora, si el propósito es hacer daño político, los largás en el mes electoral, que es lo que pasó ahora. Entonces vos sabés que después, por más rápido que vaya la justicia ahora está actuando rápido, porque el juez Casanelo, que siempre se le hablaba de que demoraba las causas, sí, y que era tortuga a Casanelo, de pronto ahora es Pidi González, ¿no? Y hizo, 16 allanamientos. Sí, tal cual. Lo cual está buenísimo, ¿no? Porque creo que hay que ir... Bienvenido sea. Rápido. Cierto, claro. Bienvenido sea. Pero claramente, viste, es como que es un poco impactante, pero tiene un daño, porque además el daño empezó antes en la economía por lo que pasaba en el Congreso. En el Congreso, recordemos que el gobierno no tiene mayorías en ninguna de las cámaras, y requería entonces el apoyo, digamos, de los diputados que estaban en el centro, en el medio, los dialoguistas, son los que le permitieron sacar, por ejemplo, la ley bases. Por supuesto, la limaron y no salió en tele, salió un tercio de lo que quería el gobierno, pero salía. Y además le permitía estar seguro que el kirchnerismo no podía sacar ninguna ley porque tenía ese veto presidencial. Pero en los últimos 2 meses, esos diputados del medio permitieron al kirchnerismo no solo sacar leyes, sino que también, en algún caso, rebotar un veto del presidente. Sí, poner en serio riesgo el superávit fiscal, el equilibrio fiscal que tiene hoy por hoy la República Argentina. Totalmente, y eso se reflejó rápidamente en la suba del riesgo país, y también en la tendencia a subir del tipo de cambio, y la respuesta del gobierno fue secar el mercado de pesos, y eso provocó la suba de tasas. Y entonces tenemos ahora estos 2 meses y probablemente un trimestre entero con la economía más lenta. Esta suba de tasas que están a niveles extrapolarios, por supuesto, no se pueden mantener, ¿no? Esto tiene que cambiarse muy rápidamente, ojalá lo antes posible. Yo lo haría ahora mismo, pero supongamos que lo haga el gobierno una vez que termine las elecciones. Creo que quieren pasar con cierta tranquilidad. Hoy nosotros sacamos el índice que medimos los precios al consumidor en agosto, y nos dio 2%. Un 2%, con lo cual no hubo un traslado a precios de una depreciación del incremento del dólar, no hubo pass-through.
Hubo un paso, pero no tan grande. Pero no tan importante. Claro, probablemente podría haber salido 1.6, 1.5 y terminó saliendo 2. Según nuestro indicador, vamos a ver después, dentro de 14 días sale el del INDEC. Claro, seguro, seguro. Ahora, ¿estamos en un escenario de volatilidad o de crisis, Agustín? Bueno, yo creo que es una volatilidad preelectoral. Yo creo que va a depender mucho del resultado de las elecciones, porque acá hay que recordar el problema que tiene más grande que tiene Argentina, son los que hoy están en la oposición, es decir, el kirchnerismo, que es una versión del peronismo, pero una de las peores versiones del peronismo. Porque fíjate, cuando ganó Fernández, en un solo día, la bolsa de Buenos Aires, o sea, la bolsa de la Argentina, de las acciones, sí, cayeron en un solo día 37%. Sí, sí. O sea, eso es una caída mayor a la que tuvo, por ejemplo, Ucrania cuando fue invadida por Rusia. Es decir, que ser invadido por Rusia, para la bolsa de comercio de Ucrania, fue menos dolorosa que perder las elecciones en Argentina frente al kirchnerismo. Entonces ahora tenés una situación donde, por ejemplo, en Corrientes perdió la Libertad Avanza, pero eso sabemos que fue una cosa muy puntual. En Corrientes antes estaba unido al oficialismo, ahora están separados, y esa separación le costó muchísimo y salió cuarta la Libertad Avanza. Pero ahora sí viene una muy importante, que es la provincia de Buenos Aires. Claro que sí. Y la semana que viene, teniendo esas elecciones en la provincia de Buenos Aires, ahí sí puede ser un anticipo muy importante. Si el gobierno pierde por poquito, 1 punto, 2 puntos, no pasa nada, pero si tuviera una pérdida más considerable y empieza a tenerse miedo de que pueda volver el kirchnerismo, y obviamente eso nos va a pegar fuerte. Claro, seguro. Ahora, teniendo las tasas de interés, como bien dijiste vos, a niveles estrafalarios, ¿cómo se entiende que el dólar oficial en el día de hoy haya escalado como escaló? Bueno, es que justamente estás en esta plena volatilidad preelectoral en medio de todo este tema, con las sospechas que se han levantado sobre la posible corrupción. Entonces, ahí se mezclan los dos temas. Y se te mezcla el tema que ya venía de antes, más el de ahora, y te agregaría la forma en que el gobierno está enfrentando el tema de secar el mercado de pesos, que es lo que te provoca ese aumento de tasas. Y el aumento de tasas es muy grave, porque te afecta a la economía, claro, pero también te afecta al superávit fiscal. Porque hasta ahora, yo vengo viendo, siempre tomo la deuda consolidada de la Nación y del Banco Central. Que hasta ahora la deuda consolidada venía cayendo y digamos, bastante considerable, pero había caído 24.000 millones a julio. O sea, comparado contra noviembre del 2023, cuando tomó el gobierno el presidente Menem. El presidente Milei, perdón. Sí. Y una vez que vaya fallido, ¿no? Sí, ahora me van a enganchar con eso. Y cuando Milei, digamos, logra reducir la deuda en 19 meses, significa que tenés superávit fiscal. Ahora, si la deuda con estas tasas empieza a crecer mucho más rápido, por supuesto, si es un par de meses no es grave, pero si esto se consolidará, digamos, no es sustentable. Entonces, obviamente, hay que hacer en algún momento una revisión de este programa y pasar a un esquema donde no haya esta sequedad de pesos, porque no aguantan ninguna economía de estas cuestiones, no aguantan los que están teniendo créditos, las pymes, claro, etcétera, pero tampoco el crédito para el consumo, la tarjeta, los que tienen endeudados en tarjeta, estas tasas de interés te matan. Con lo cual esto no puede salir más de 1, 2 meses, 3 meses, sería ya mucho, ¿no? O sea, tiene que venirse un cambio luego de esto. Agustín, recién estabas hablando sobre las pymes. Bueno, ¿qué impacto sobre este nuevo modelo económico y sobre estos números que se arrojó en estos últimos días tienen sobre las pymes argentinas? Bueno, te pega a dos lados. Te pega por el lado de la actividad y te pega por el lado del endeudamiento, de las tasas de interés. Así que claramente yo te diría que es un trimestre malo para las pymes en Argentina. Después hay que ver cómo se venían bastante bien, porque a pesar de que mucha gente se queje que los sectores eran distintos, la economía venía creciendo a un ritmo del 5% anual. Y tenés sectores muy diversos, porque hay lugares donde está creciendo muy fuerte, como puede ser la zona de Neuquén, Vaca Muerta, pero después tenés el tema de la minería, hay lugares que estaban bien. Comparás el agro y comparado contra el año anterior, que veníamos de años más complicados, también hay una cierta recuperación. Pero también en el agro
depende en qué sector. La ganadería estaba mucho mejor que la soja, por ejemplo, que han caído los precios internacionales, que eso no es culpa del gobierno, pero... Tiene que ver con un factor exógeno en este caso, claro. Sí, es un factor exógeno, por supuesto, le pega más a la soja porque tiene todavía las retenciones, que si bien les han bajado un 20%, todavía hay 26 puntos digamos, de retenciones, que es un impuesto absolutamente negativo, y es un impuesto que, por supuesto, es una confiscación, porque no tiene correlato con las ganancias, sino que simplemente te sacan directamente del precio. Lo cual el gobierno sabe que eso lo tiene que eliminar, está dentro del programa del gobierno eliminarlo en cuanto pueda, pero manteniendo el superávit fiscal. Y mientras tanto, hay el problema que tiene ese tipo de impuestos es el que pega mucho más fuerte a una persona que está lejos de los puertos porque paga mucho mayor flete, y además coincide muchas veces que esos campos tienen menor rentabilidad por hectárea. Entonces te pega mucho más fuerte. O sea, es totalmente injusto, es absurdo, es un impuesto ridículo, pero que han puesto hace muchos años y que el gobierno ha empezado a sacarlo, pero lo va haciendo de a poco. Claro. Así que hay todo un proceso, como yo lo veo a este gobierno, que estamos cruzando el río, estamos en la mitad del río, con los pies descalzos y sintiendo cada una de las rocas que están en el fondo. Así que no es fácil hacer esta transformación. Y no es fácil porque tenés por un lado que abrir la economía y por otro lado tenés que bajar los impuestos. Les vas abriendo la economía para que también bajen los precios, para que también puedas invertir con bienes de capital más baratos y demás, pero esa apertura de la economía con menores precios hace que tenga que empezar a competir contra los precios importados. Y mientras tanto te fueron bajando impuestos, pero demasiado lentamente. Entonces el empresario pyme te dice, bueno, pero si yo tengo que competir con los chinos, bájame los impuestos. Pero con estos impuestos no puedo competir, y tienen razón. Entonces es una mezcla de cosas, y no hay un camino fácil. Siempre digo como que no es que hay un sendero por el cual podés ir y todo va a ir como un lecho de rosas. No, es una transformación ardua, difícil. Yo soy optimista y creo que va a terminar bien. Y creo que tenemos un camino por delante que es espectacular. Cuando vos mirás lo que podemos hacer en minería, en Vaca Muerta, que pueden ser como otros dos, el equivalente a otras dos pampas húmedas. Entonces dentro de unos años vas a ver que vamos a tener un ingreso de dólares muy fuertes por exportaciones mineras y de energía. Sí, y la energía es un tema enorme, inmenso, que tiene el mundo por delante por el desarrollo de la inteligencia artificial. Que la demanda de energía que va a tener la inteligencia artificial es descomunal. La gente no se da una idea de lo que está viniendo. Lo que viene es un cambio tremendo, que vas a necesitar vas a necesitar todo tipo de energía fósil, las renovables y la nuclear. Y Argentina tiene las tres, tiene la posibilidad de desarrollar, por supuesto, la energía fósil, el shale gas, el shale oil, que se habla permanentemente, pero también las energías renovables, porque tenemos todo el viento en el sur, tenemos la energía del sol y tenemos la posibilidad también de desarrollos de tecnología nuclear. Con lo cual tenemos toda la posibilidad de ser una potencia energética, pero tenemos que pasar este cimbronazo y hacerlo bien. Y mientras tanto sería muy bueno que en algún punto los políticos argentinos se empiecen a poner de acuerdo en algunos temas. Por ejemplo, en el superávit fiscal, porque si el kirchnerismo aceptara que tenemos que tener superávit fiscal, ya sería una enormidad, un avance enorme. Entonces empezaríamos a discutir, bueno, en qué gastamos, en qué no gastamos. Si además de aceptar que hay que tener superávit fiscal, que eso significa empezar a reducir la deuda o seguir reduciendo la deuda, si además de eso estuvieran de acuerdo en que hay que bajar impuestos, bueno, ya tendríamos un acuerdo muy importante para todos los sectores. Ahora, no existe ese acuerdo en Argentina. Lamentablemente, el susto que tiene la gente es que si vuelve el kirchnerismo esto se desmadra todo de nuevo. No, está claro, pero hoy por hoy el gobierno no está en un estado de situación, ¿sí? ni en condiciones de disminuir impuestos. No, hoy por supuesto que no. Hoy, bueno, lo viene haciendo en realidad. No, sí. Está claro. Pero digo de la forma en que se requiere, ¿no es cierto? No, hoy necesitas, a medida que va creciendo la economía, cuando crece la economía, cada año, cuando estás creciendo al 5% anual, tenés un ahorro de 1,5 puntos del PBI. Ese 1,5 puntos del PBI de ahorro por la mayor recaudación fiscal lo puedes reinvertir en bajar impuestos. Entonces, por ejemplo, el impuesto país que se eliminó,
costaba como 1.1% más o menos de ingresos del PBI. Entonces pudiste hacer eso. Bajaron otros 14 impuestos, se eliminaron impuestos, pero Argentina tiene 155, y además hay que hacer un nuevo pacto fiscal con las provincias. Con las provincias, porque claro, lo que hay que destacar, disculpame la interrupción, es que los impuestos, sí, que hoy por hoy tenemos en Argentina, no solamente corresponden al Estado Nacional, sino que corresponden a las provincias y después tener las tasas municipales. Exactamente, se necesita un pacto fiscal que vendrá después de las elecciones. Yo creo que habrá una nueva ola de reformas luego de las elecciones, a partir del 10 de diciembre con el nuevo Congreso. Porque recordemos que como no tiene ni siquiera un tercio de los votos, el gobierno tiene una debilidad en el Congreso muy grande, y cuando se le pusieron en contra los diputados del centro, los que eran dialoguistas, de pronto dejaron de ser dialoguistas, y por ahí tienen razón en algunos temas que los han tratado mal, y qué sé yo, bueno, lo que quieras, pero yo creo que la Argentina debiera estar por arriba de esos temas, ¿no? Deberíamos concentrarnos más en pensar en qué es lo que es bueno para Argentina y no si estoy enojado o no estoy enojado, ¿no? A mí lo que me importa es Argentina, básicamente. Y creo que los diputados y senadores debieran pensar lo mismo. Pero piensan en las próximas elecciones, pura y exclusivamente. Bueno, por supuesto, entonces hay que ver que pasen las elecciones y ahí vas a tener un periodo de un año para sacar nuevas leyes. Y seguramente en el siguiente año vuelve a ser un año electoral, entonces vuelve a ser un año complicado cuando no tenés mayorías en el Congreso. Entonces el periodo que va a ser una oportunidad nueva para profundizar todas las reformas, faltan reformas muy importantes, ¿no? La reforma laboral, la reforma previsional, porque no es cuestión de subir, simplemente decir, bueno, le subo 100.000 pesos a los jubilados. No, el problema es que ahí hay un sistema que está quebrado y que hay que reformular. Y reformularlo es reformularlo por completo. Nosotros tenemos una propuesta muy grande para cambiar todo el sistema previsional, que tiene que ser eliminar 146 regímenes de privilegios. Hay lugares donde te jubilas a los 42 años, ¿no? Y hay gente que se jubila a los 45, a los 50. Bueno, hay un montón de problemas que después, le regalaste a 3,5 millones de personas. Bueno, sí, por el tema de la moratoria previsional. Claro, exacto. Claro, y después tenés el problema de que la mitad de no sé si tanto como la mitad, pero casi la mitad de la gente trabaja negro. Y entonces no hace aportes, entonces no tenés un sistema equilibrado. Tenés que hacer la reforma laboral, que se vaya eliminando progresivamente todo lo que se trabaja negro, se ponga formal, entonces tenés más gente aportando. Tenés que lograr que, por ejemplo, las mujeres tampoco tengan el privilegio de jubilarse antes que los hombres, que se jubilen a la misma edad. Y además hay que dar incentivos para que la gente que quiere seguir trabajando pueda seguir trabajando a cambio de después tener una jubilación más alta, pero más adelante. Por ejemplo, yo tengo 62. Si trabajo hasta los 70, espero poder trabajar hasta los 70, ponele, entonces me jubilo a los 70. Pero entonces tengo un incentivo, tendría que tener una correlación entre los aportes y lo que voy a recibir. Y ese es el incentivo que tenés para aportar y para seguir trabajando. Si te sentís bien, estás con buenas condiciones y te querés seguir trabajando. Que ese incentivo no existe. Hoy no existe. Claro. No existe porque pero no hoy, hace un montón de años. Hace 20 años que no existe, claro. Mucho más. Mucho más. Una estafa desde el principio. La jubilación obligatoria ha sido una estafa siempre, pero no solo en Argentina. La jubilación obligatoria la empezó Bismarck en Alemania en el siglo XIX. Y ya era una estafa. Porque ¿qué hacía Bismarck? Tomó a sus actores y les preguntó a qué edad se muere la gente. Bueno, se mueren a los 47 años. En esa época la gente tenía en promedio expectativa de vida 47 años. Y entonces les dio la jubilación a los 60. Pero a los 60 ya había mucho menos viejos. Entonces tenés un montón de gente que aportaba y solo algunos recibían después la jubilación. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Estado, además la pirámide poblacional, eran muchos jóvenes y pocos viejos. Entonces, ¿qué ocurría? Había un montón de gente aportando y solamente tenías que sostener unos pocos viejos. Eso hacía que sea un sistema completamente superavitario. El Estado era rico. Y como el Estado era rico, entonces se transformaba en el Estado benefactor. Ahí nació el concepto del Estado benefactor. Lo que nunca te explicaron es que el Estado hace beneficio primero robándote la plata. Primero te roban y después te dan beneficio. Por supuesto, por supuesto. Ese es el problema. Lo que pasa es que ahora ese sistema ya no es que tenés muchos jóvenes, porque ahora son mucho menos, y ni que hablar con el colapso de la tasa de natalidad en Argentina o en Europa. Ahora se viene una pirámide poblacional al revés.
Vamos a tener gente que vive mucho más años, o sea que la cantidad de viejos aumenta fuertemente y la cantidad de jóvenes se disminuye. Entonces el sistema de reparto no funciona porque no te alcanza los que aportan contra los que se llevan la plata. Y la gente cree que entonces es una maldad o lo que fuera. No es una maldad, no cierran los números. Pero vos decís, bueno, pero yo les aumento y les pago porque soy bueno, perfecto. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener una nueva hiperinflación. Sí, lógico. Lo que te dan por un lado te lo van a sacar por otro. Recordemos el saqueo del ANSES por parte del kirchnerismo. Además nos robaron las AFJP. Las AFJP, por supuesto. Claro. El sistema de las AFJP justamente preveía que esto iba a ocurrir. Íbamos a tener un problema de envejecimiento de la población, entonces vos ibas a aportar a tu propia cuenta de capital y ibas a tener una jubilación de tu propia cuenta de capital. Y vos la mirabas todos los meses. Yo tenía me parece que eran $140.000 ahorrados. Entonces, en las AFJP. Y me lo robaron, ¿no? Junto con otros 9 millones de personas. Nos robaron todo lo que teníamos acumulado. Hay que agradecérselo al amigo Vudú y a Cristina Fernández de Kirchner, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? A Vudú, Massa, Cristina Kirchner, bueno, sí, obviamente. ¿no? Etcétera. Así es. Sí, totalmente. Agustín, ¿y de qué maneras entonces se puede impulsar el mercado laboral privado? Bueno, hay que hacer una reforma que tiene que, primero, eliminar lo que son los juicios laborales. Hay un montón de gente que podría estar contratando en una pyme una persona más, y que las pymes son las que en mayor cantidad de empleo pueden hacer crecer rápidamente, porque si vos tenés 5 o 6 empleados, tomás uno más, estás haciendo un aumento porcentual muy grande. En cambio, las grandes empresas van de a poquito. Entonces, las pymes son las que te generan la cantidad de empleo más masivo, pero requieren facilitarle las cuestiones. Habría que tratar de incluso bajar la carga de los impuestos laborales, pero sobre todo está el tema de los despidos. Los despidos en Estados Unidos hay sistemas por ejemplo, en Europa y demás, hay sistemas de seguros de desempleo. Entonces vos podés despedir a una persona y simplemente cobra el seguro de desempleo por un tiempo limitado y tiene que ir a buscar trabajo rápidamente. Acá, en cambio, se van acumulando una indemnización que cada año que pasa se va aumentando y se va haciendo una mochila gigantesca. Entonces pasan dos cosas. El empleado no se puede ir, pues si se quiere ir pierde esa posibilidad de tener la indemnización, y el empleador no lo puede despedir, porque si lo despide tiene que pagar. Eso genera un montón de problemas. La industria del juicio. El caso de la UOCRA es interesante, que es el de la mochila austríaca, ¿no? Vos estás aportando todos los meses y cuando se termina la obra te vas y te llevas los ahorros que fuiste acumulando. Esa es una salida para un sector. Otros son seguros de desempleo, es decir, nosotros proponemos que haya diversos métodos y que cada empresa con sus empleados decida cuáles son los métodos de despidos que van a utilizar. Pero la idea es facilitarle la vida al empleador para que pueda emplear y despedir fácil. Si vos no puedes despedir fácil, no puedes emplear. Tal cual. Agustín, siempre un gusto escucharte. Te agradecemos infinitamente este contacto. Igualmente. Un placer grande. Fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Lo escuchabas a Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso y también, bueno, obviamente, economista.